Hola mis estimados y estimadas estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Introducción al Cálculo. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los conceptos más importantes para el cálculo, la idea del límite, de cómo nos acercamos a una función sin ser nunca ese valor y estudiar qué es lo que ocurre cuando nos acercamos a ese valor, ver si una función es continua, si no es continua y toda la base que nos va a permitir mucho más adelante derivar, integrar y hacer uso de todas las herramientas del cálculo. Así que no esperemos más y comencemos con eso. Pues bien, comencemos a hablar de la idea intuitiva de límites. La idea del límite se basa en la idea de un entorno, de una vecindad. Una vecindad es un espacio alrededor. Entonces, si nosotros tenemos, tal como aquí, un número x0, podemos establecer una vecindad, ¿cierto? Cuyos límites sean sx0 menos un pequeño valor y sx0 más un pequeño valor. Y ahí entonces estamos estableciendo un entorno o una pequeña vecindad. Eso es la primera definición y lo que necesitamos. La idea del límite de una función, ¿cierto? Es que cuando nos aproximamos a cierto valor numérico, la función nos dice a qué resultado también nos estamos aproximando. Eso es lo que establece aquí esa definición de límite. Entonces, cuando la x se acerca al valor que nosotros hemos establecido como x0, la función toma el valor de L. Esa es la idea del límite, que está dado aquí por su definición conocida como definición delta epsilon, en la cual no vamos a ahondar mucho. Pero la mejor manera de entender esto es con un ejemplo. Si tenemos una función como esa, que usted ya ha trabajado antes, ¿qué ocurre cuando la x se aproxima al valor de 3? Y podemos analizarlo desde dos puntos de vista, porque al 3 nos podemos acercar desde los números menores a 3 o desde los números mayores a 3, o sea, por el lado positivo o por el lado negativo, diríamos, del 3. Si nos acercamos por números menores, estamos en este ejemplo. En el caso del 2,5, nosotros evaluamos y la función vale 6. En el 2,9 evaluamos y vale 6,8. 2,99 y la función vale 6,98. Y si seguimos avanzando de esa manera, mientras más decimales, nos damos cuenta de que cada vez tenemos un valor más cerca de un número, ya está casi clarísimo. Y ahora si lo vemos al revés, si partimos desde el otro lado, tomamos el 3,5 y la función vale 8. Recuerda que tú puedes reemplazar el valor de la función. Tomamos el 3,1 y la función vale 7,2. Y a medida que nos vamos acercando hacia el valor de 3, ya está claro también a qué valor nos aproximamos. No es difícil darse cuenta que vamos a llegar al 7 en ambos lados. O sea, cuando la función vale 3, nosotros nos aproximamos al valor de 7, no importa el lado por el que nos estemos acercando. Eso quiere decir que el límite de la función que está allí cuando la x se acerca al valor de 3 es justamente 7. Y así de simple es la idea intuitiva de los límites. Entonces, tomemos otro ejemplo. Ahora está esta función que es f de x igual a x cuadrado. ¿Qué ocurre cuando nos acercamos al 2? De nuevo, podemos acercarnos al 2 con valores menores que el 2 o bien con valores mayores que el 2. Si nos acercamos con valores menores y partimos en el 1,5, podemos ver cómo cada vez nos vamos acercando más a un cierto número. Y si partimos con valores mayores, partiendo del 2,5 y disminuyendo, vemos también que nos acercamos exactamente al mismo valor. Por tanto, podemos darnos cuenta que en ambos casos nos hemos acercado al número 4. Es decir, el límite de la función x cuadrado cuando el x se acerca al valor de 2 es 4. Y ya está, misma idea intuitiva del límite. ¿Ves que no es tan complicada esta concepción? Vamos entonces ahora a su interpretación geométrica. Si nosotros tomamos nuestro valor que está aquí, que es el x0, el número al que nos estamos acercando, y tomamos un entorno, la idea del límite es que también nosotros nos estamos automáticamente acercando a un entorno del valor al que nos aproximamos. ¿Qué es lo que ocurría aquí? Mira, cada vez que nos íbamos acercando hacia el 2, entonces acá nos íbamos acercando automáticamente al 4. Lo mismo aquí, si nos acercábamos al 2, nos acercamos automáticamente al 4. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. Si encerramos este sector, automáticamente nos estamos encerrando en un entorno del límite de la función. Y si nosotros nos acercamos lo suficiente infinitamente cerca, entonces estamos en el valor del límite. Y esa es justamente la idea intuitiva que existe sobre el límite. El límite no es más que acercarnos o aproximarnos a una función. Puede ser por la derecha o puede ser por la izquierda. Claro, con estas funciones parece muy simple, pero a veces es mejor calcular el límite que calcular directamente el valor, porque el valor puede que la función no exista. ¿Ves? Por eso entonces, para hacer cálculo de límites es que existen algunas propiedades. Veámoslas.
Entonces, si nosotros tenemos dos funciones, ahí están una función y otra función, con sus correspondientes límites, lo que sabemos es que si hay dos funciones que se están sumando, entonces es lo mismo que sumar sus límites por separado. Eso es lo primero. Si hay dos funciones que se están restando, entonces es lo mismo que restar sus límites por separado. Si hay dos funciones que se están multiplicando, es lo mismo que multiplicar sus límites por separado. Y adivina qué, si hay dos funciones que se están dividiendo, es lo mismo que dividir sus límites por separado. Lógicamente, si es que la parte de abajo es distinta de cero, sabemos que no existe la división en cero. Aquí tenemos un ejemplo. Está nuestra función f, x cuadrado más 2, y está nuestra función g, y nos han pedido calcular todos ellos. Revisemos. Lo que sabemos es que la función f, que está aquí, cuando x tiende a 3, va a corresponder a esa expresión que está allí. Si reemplazamos directamente la x por 3, entonces tenemos el valor de 11. Y listo, ya está calculado. En la mayoría de los casos, para calcular el límite, basta con reemplazar directamente el valor de la función. Y para la función g que está allí, si la x se aproxima a 3, entonces tenemos nuestra función, reemplazamos el valor y eso vale 1/3. Tenemos los dos valores de los límites. Ahora entonces, si nos han pedido el límite de las dos funciones sumándose, es lo mismo que sumar los dos valores por separado, o sea, 11 y 1/3. Ahí está. Si nos han pedido las dos funciones restándose, es lo mismo que restar los límites. Ahí está. Si nos han pedido las funciones multiplicándose, es lo mismo que multiplicar los límites. Y ahí está. Y por último, si nos han pedido las funciones dividiéndose, es lo mismo que dividir los límites y ya está totalmente calculado cualquiera de ellos. Como puedes ver, en el ejemplo 8 nos han pedido ya calcular un límite. El límite de esa función cuando x tiende a menos 1. Eso lo denotamos como está aquí. La x tiende a menos 1, x flechita menos 1, y ahí está la función. ¿Qué se hace para calcularlo? Pues lo más fácil y lógico es directamente reemplazar el valor de la x, y ahí obtenemos menos 3. El problema es que no siempre al reemplazar directamente obtenemos algo que sea fácil de calcular. Existen ocasiones en que cuando reemplacemos el valor nos va a dar una de las formas indeterminadas y ahí es donde comienza el trabajo un poquitito más complicado con límites. Pero eso, mis estimadas y estimados estudiantes, es materia de la próxima sesión. Por ahora, yo me despido y nosotros nos encontramos en nuestra próxima clase. Que estés muy bien. Chao, chao.